aliado con el éxito total del pueblo antifascista contra los enemigos de la República y de la patria, que nosotros somos los primeros en defender de una verdadera patria, de paz, de fortuna y de bienestar de todo un pueblo que se ha levantado para defender sus intereses, de sus hijos y de todos los antifascistas del mundo. Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio del Juventud Podcast. En esta ocasión, y como podéis ver, estamos en un entorno bastante más natural de lo que acostumbramos. Estamos en el marco del homenaje a la Revolución de Asturias de octubre de 1934. No sé si se ve al fondo, pero bueno, tenemos una carpa, tenemos conciertos, hemos tenido intervenciones políticas durante todo el día. Y para hablar y conversar sobre lo que supuso aquel glorioso episodio de octubre de 1934, tenemos a José Iván Fernández, Tote, secretario político del partido en Asturias. ¿Qué tal estás, Tote? Muy bien, muchas gracias por la invitación a participar en este podcast. De tenerte y sobre todo, perdona por el mareo, porque hemos intentado grabar en varias horas con diferentes, pero ha sido imposible. Había mucha tarea que hacer hoy y... Yo trabajo durante toda la jornada y aún no ha acabado y nos queda todavía trabajo por hacer. Esperemos que salga todo bien y acabe bien el acto como ha empezado, ¿no? Sí. Queremos preguntarte un poco para los espectadores que no conozcan a lo mejor demasiado, que no estén familiarizados con octubre, un poco cuáles son los antecedentes de esa revolución. Bueno, la revolución de octubre generalmente se le vincula al avance del fascismo en Europa, tanto en Alemania como en Italia, y también con el avance de la reacción en España, ¿no? Con la participación de la CEDA en el gobierno de la Segunda República, ¿no? Esos son los antecedentes más inmediatos que se suelen utilizar para caracterizar un poco el contexto histórico en el que se da la revolución de octubre, ¿no? Pero hay otros elementos que son importantes también y que no están tan directamente vinculados a esos concretos de avance del fascismo y que tienen relación con un ascenso progresivo de la lucha de los trabajadores en el conjunto de España, pero especialmente en Asturias, que se da tanto durante la dictadura de Primo de Rivera como posteriormente durante el periodo inicial de la Segunda República, ¿no? Hay elementos importantes a tocar, ¿no? Sobre todo cómo la inicial colaboración del Partido Socialista con la dictadura de Primo de Rivera es recibida entre el proletariado asturiano con fuertes críticas, incluso superando las cúpulas sindicales por aquel entonces, la UGT, que trata de contener el movimiento obrero en Asturias, especialmente a los mineros, y aún en esas condiciones, con unas cúpulas sindicales que tratan de contener para colaborar con la dictadura de Primo de Rivera, se suceden durante ese periodo numerosas huelgas en las cuencas mineras y en el conjunto del territorio de Asturias, ¿no? Estos son un poco los antecedentes más directos. Por un lado, lo que habitualmente se conoce, que es el avance del fascismo, pero por otro lado, un ascenso progresivo de la lucha de clases y sobre todo una toma de conciencia por parte del proletariado asturiano de la situación, ¿no?, que está viviendo, y una denuncia, una forma de colocar una enmienda a esa colaboración con organizaciones con la burguesía, con el sistema burgués por parte de las organizaciones obreras, ¿no? En Asturias se tomó el poder, fueron varias semanas, ¿no?, en las que los proletarios mantuvieron el poder. ¿En qué consistió aquella experiencia, el ejercicio del poder? Pues el ejercicio del poder se manifestó en multitud de elementos importantes, ¿no?, de característicos. Por un lado, hay que saber y conocer que lo que se denominó el Ejército Rojo Asturiano fue constituido por 30.000 trabajadores, ¿no? Había 30.000 trabajadores armados defendiendo la revolución que estaban protagonizando en ese momento histórico, ¿no? También fue elementos importantes de confiscación y nacionalización de sectores estratégicos de la economía, como fueron las minas y la siderurgia aquí en Mieres, ¿no? Y otros elementos más de carácter político, ¿no?, con la conformación en cada territorio, en cada localidad, de comités revolucionarios que respondían evidentemente al Comité Revolucionario Provincial de Asturias, pero que tenían una iniciativa para impulsar determinadas medidas que iban solicitando y exigiendo los trabajadores, y hizo conformar una especie de unidad que permitió aguantar el avance de la reacción y del ejército reaccionario en Asturias durante 2 semanas, ¿no? Fueron 2 semanas en donde realmente una experiencia concreta, seguramente la primera en España, de lo que es el tránsito hacia la revolución socialista. Sí, te iba a preguntar, porque
todo esto fue reprimido, ¿no? Nosotros sacamos muchas enseñanzas para el día de hoy, pero hubo una brutal represión en Asturias después del aplastamiento de la revolución. Sí, una represión muy dura, fueron miles de trabajadores asesinados por el fascismo con casos realmente duros. Son conocidos, por ejemplo, el caso de los mártires del Carballín, ¿no? Donde asesinaron a sangre fría a una serie de trabajadores que fueron arrestados, llevados a las cárceles. Se les subió en un camión y se les asesinó en monte. E incluso en posteriores reconocimientos que hubo de esos cadáveres, se pudo comprobar que muchos de ellos fueron incluso enterrados vivos, ¿no? Por los gestos en las caras y por cómo se encontraba en ese momento el cuerpo, ¿no? Una represión muy dura, pero que aún en esas circunstancias el proletariado asturiano no se adelantó. Para esto, cuando de nuevo la historia le convocó para enfrentar a la burguesía, lo hizo durante la Guerra Nacional Revolucionaria y posteriormente durante todo el franquismo, ¿no? Por lo tanto, esa represión que trata de amedrentar o de destruir esa fuerza del movimiento obrero tiene el efecto contrario, porque fortalece la unidad del conjunto del movimiento obrero, ¿no? Me gustaría también preguntarte por el papel que jugaron tanto el Partido Comunista como el Partido Socialista durante la experiencia de octubre. Es una cosa que a veces es un tema un poco investigado, ¿no? Por norma general se puede decir que en el conjunto de España la convocatoria de la huelga general revolucionaria por parte del Partido Socialista respondía a un intento de evitar el gobierno republicano. Nos había perdido las elecciones durante lo que se llamó el bienio reformista, y el Partido Socialista da respuesta a través de esa convocatoria, no con una intencionalidad de conquistar el poder, sino con una intencionalidad de esforzarse frente al gobierno burgués de aquel entonces, ¿no? Hay incluso, en caso de Asturias, se da esa convocatoria, pero más bien forzada por los propios trabajadores. Incluso diputados socialistas decían que si la huelga no hubiera sido convocada, sus cuadros sindicales del UGT hubiesen sido liquidados por los trabajadores y asumirían la dirección de los cuadros sindicales del Partido Comunista, incluso de los cuadros sindicales de la CNT, ¿no? Entonces va forzada por esas circunstancias, y el Partido Socialista tiene esa intención. El Partido Comunista lo que hace es, en un contexto, en el caso de Asturias, donde se desarrolla de manera más concreta y con mayor periodo de tiempo lo que fue la alianza obrera, trabajar en esas alianzas obreras desde la base para fomentar y desarrollar el ímpetu revolucionario que estaba latente ya en el conjunto del proletariado, ¿no? En ese sentido, el Partido Comunista aportó cuadros importantes a la revolución, al proceso revolucionario, conocidos como Juan Ambou, Aida Lafuente, pero fue un trabajo colectivo que por aquel entonces un partido que no tenía los efectivos que tuvo posteriormente, hizo un tremendo esfuerzo y sobre todo estuvo en primera línea de fuego durante toda la batalla, ¿no? Es un elemento central entre la diferencia del papel que jugó el Partido Socialista durante la Revolución de Octubre y el papel que jugó el Partido Comunista. Y para acabar, me gustaría preguntarte por las enseñanzas que sacamos los comunistas en el presente, ¿no?, de aquella experiencia de octubre. Las enseñanzas están más actualizadas de lo que se pueda creer, ¿no? Hay una cuestión fundamental que tiene relación con lo que comentábamos ahora, que es que la clase obrera no puede confiar en el oportunismo, ¿no? La clase obrera no puede confiar en aquellos que simplemente buscan una correlación de fuerzas más favorable para gestionar los intereses del capital, ¿no? Eso fue lo que entendieron los trabajadores de octubre del 34 en Asturias, ¿no? Esa denuncia, esa colaboración de clase de las organizaciones obreras impuso la necesidad de convocar esa huelga general revolucionaria. Después hay otras enseñanzas importantes, ¿no? La importancia de la unidad pero desde la base, no la unidad desde las cúpulas de los partidos políticos, sino la que va construyéndose en el tajo, en la mina, en la fábrica, y donde realmente tomamos conciencia de la fortaleza y de la importancia que tiene esa unidad cuando enfrentamos al enemigo de clase, ¿no? Y sobre todo el no venirse atrás y sobre todo saber resistir los peores momentos, ¿no? Que son los peores momentos de la represión. En ese momento es el conjunto de la clase obrera quien puede fortalecer y quien puede apoyar y amalgamar a aquellos que sufren la represión, ¿no? Son elementos que creemos que son importantes, sobre todo un elemento central que puso la Revolución de Octubre en la actualidad, en aquel momento histórico, y que tiene plena vigencia hoy. Y es que la salida
para la clase obrera, para poder satisfacer sus necesidades, es únicamente el socialismo. Solo la revolución socialista podrá satisfacer las necesidades populares y básicamente podrá construir e iniciar un proceso donde acabemos con la explotación capitalista y podamos conseguir que el conjunto de la humanidad, el conjunto del pueblo trabajador se desarrolle integralmente, ¿no? Entonces, pues con esto acabamos, vamos a disfrutar, que creo que van a empezar los conciertos. De nuevo, gracias por haber venido al podcast y nada, y te veremos, no sé, si quieres venir otro día por el podcast, quizás en un ambiente más tranquilo, en un set, ¿vale? Pásate por allí porque está también muy chulo. Por supuesto que volveré cuando lo requiráis y agradeceros la presencia en el acto, haber cubierto el acto. Y que os esperamos en el centenario, por supuesto. Por supuesto, estaremos ahí. Y nada, nuestros espectadores, deciros que, bueno, este es mi último programa como presentador del podcast. Por eso hemos cambiado de ambiente, no, es broma, han sido por las circunstancias del momento. Pero bueno, han sido muchísimos programas, muchos éxitos, muchas frustraciones también, pero muchas enseñanzas. Y estoy seguro que quien coja el relevo lo hará igual y seguramente mejor. Y nada, me despido con mi clásico saludo, un saludo proletario. Asturias, tierra bravía, Asturias de luchadores, no hay otra como mi Asturias para las revoluciones. Tengo que bajar Oviedo empuñando mi fusil. Personalmente parece una de las acciones o actividades políticas más importantes, ¿no? Recuperar la memoria política de lucha de las clases populares, precisamente porque los enemigos trabajaron muchos años para que les olvidáramos. Entonces yo creo que volver a poner en primer término, en primer plano, devolver esas ideas a las clases populares, se le va a generar anticuerpos contra la actual ola de reacción fascista que asedia al mundo. La importancia se engloba dentro de una importancia, valga la redundancia, global, que es la de historiar más la Revolución del 34. Hay muy poca bibliografía todavía con respecto al hito que supuso la Revolución del 34, especialmente aquí en Asturias. Pero además es que dentro de esa historia del 34 normalmente se nos ha hurtado a las mujeres el papel que tuvimos dentro de esa revolución. Pero hago para 400, 500 personas también en eventos un poco mayores y no hay más problema que organizarse. Y es un mensaje que lanzo sobre todo a la juventud, hay que organizarse. En cualquier cosa, en cualquier aspecto que tengas, hay que organizarse. El contacto directo con los lectores es un poco lo que nos interesa, tanto a los editores, para presentar un poco los catálogos completos de los sellos editoriales, y también en el caso de la librería, pues intentar un poco acercar las apuestas personales de los libreros a la gente. Y precisamente por eso el sindicalismo se constituye en la última línea de defensa que tienen personas que están trabajando en la más absoluta soledad, con la más absoluta intimidad con su jefe. Να αντιμετωπιστεί και η άνοδος ακροδεξιάς στην Ευρώπη, που είναι παιδί του καπιταλισμού. Τα παραδείγματα στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αυστρία, στην Ιταλία επιβεβαιώνουν ότι η ακροδεξιά πολεμιέται μόνο με τον αντικαπιταλιστικό αγώνα και όχι με τη λογική του μικρότερου κακού. Bueno, creo que es un buen espacio para compartir experiencias con gente de aquí del territorio, poder conversar, poder aprender de quienes vienen desde hace décadas tejiendo el hilo rojo de la historia aquí en Asturias y en todo el territorio. Había una frase, no voy a decir de quién porque vale más la pena la frase que el autor, que decía vanguardias Asturias y todos lo entendemos. Efectivamente fue así, fue vanguardia obrera, fue vanguardia revolucionaria, fue vanguardia artística
y vanguardia cultural. Y por eso hoy la Asturias que quiere seguir siendo vanguardia está aquí presente en el acto del partido. Muchas gracias. Nosotros, compañeros y compañeras, llamamos al conjunto de la clase, definida únicamente en función de su posición en el proceso productivo, a unírsela bajo la bandera de la lucha obrera y popular. En general el proyecto va un poco de cómo reanimar o volver a darle vida a canciones que ya existen, pero que o han quedado un poco en el olvido o no tienen versiones que son muy escuchadas, etcétera. Sus muertos, sus represaliados, no fueron, sin embargo, en vano. No lo serán jamás, mientras siga habiendo manos que hoy quieran recoger las banderas rojas y volverlas a ondear en alto. Capitalismo